O sea, voy a hacer el último paso antes de poder ir a los elementos propios de la mecánica, que es que vamos a aprender algo que se llama diferenciación. Ese va a ser el tema del día y vamos a tratar de ir aplicándose a poquito hacia la mecánica. ¿De qué se trata de diferenciación? Se trata de entender cuáles son las reglas de cambio de las cantidades variables, ¿no? Las cosas cambian, pero no cambian de cualquier manera, cambian con ciertas reglas. El proceso del cambio tiene sus propias leyes, por así decirlo. ¿Mm? Entonces vamos a hablar aquí del cambio de las cosas. Y para eso tenemos que entender cómo matemáticamente anotamos que algo cambió, que una cantidad cambió. Ese es el juego que tenemos que aprender. Y luego aprender además no solamente el cómo cambia una cantidad, sino que cómo calcular los cambios de, de funciones y entender el concepto. Entonces hasta aquí hemos hablado de que hay cantidades constantes y cantidades variables. A las cantidades constantes le asociamos números y parámetros. Recuerden que había números puros, que no tenían dimensiones, y otros números que tenían dimensiones, como la aceleración local de gravedad de Galileo, o la constante de gravitación universal, o otras cantidades que a uno se le pueda ocurrir. ¿Mm? En la expresión que habíamos mostrado alguna vez, si I representa una altura de un objeto que está cayendo y h la altura inicial, y g es la constante de aceleración de Galileo, y t corresponde al tiempo transcurrido desde que comienza a caer. Entonces, la expresión que le da a uno la altura en cada instante de tiempo es esta: altura inicial menos un medio de la aceleración de Galileo por tiempo al cuadrado. Eso lo vamos a tratar de entender con la regla de los cambios. Pero lo importante aquí es entender que hay dos cantidades variables. Una cantidad que es el resultado de toda esta fórmula, que es una combinación donde hay una cantidad variable que esté cuadrado y el resto son puras constantes, ya sean parámetros como el g o números puros como el un medio. ¿Mm? Entonces, cuando uno tiene una cantidad variable, uno dice que tiene una función. En el caso de la fórmula que está ahí, ¿no es cierto? Y es una fórmula del tiempo. ¿Cuál fórmula? La fórmula f de t es allí h menos un medio de g, y voy a destacar con rojo el tiempo, que entra al cuadrado. Entonces, esta es una cantidad variable. Y el valor de esta fórmula depende de cuánto valga la variable t. Em, hay alguien que está conversando por ahí. ¿Cómo lo silenciamos? La calla, a ver. Y ahí se silenció. Gracias. Entonces, esa es una fórmula. Por ejemplo, esa fórmula, si h es 10 metros, sabiendo que g es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, entonces la fórmula misma es 10 metros menos 0,5, que es un medio, multiplicado por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y multiplicado por la variable t al cuadrado. Así que obviamente el valor que tome esta fórmula depende de cuánto valga la cantidad de tiempo transcurrido t. Así que eso es el concepto más básico que uno puede tener de función. Ahora, los cambios que ocurren eh, son en la naturaleza. Las cantidades se expresan como función. Por ejemplo, la altura de una persona a lo largo de su vida es una función de la edad. A menor edad, menor altura, ¿no es cierto? Las personas van pasando sucesivamente por por una etapa, ¿no es cierto?, en sus vidas, entre que nacen, ¿no es cierto?, entre la niñez, la adultez, la tercera edad, ¿no es cierto? El adulto mayor, la tercera edad, y que finalmente probablemente su muerte. Pasan, ¿no es cierto?, por tener una altura inicial pequeñita, después van creciendo relativamente rápido, alcanzan un máximo, ¿no es cierto?, en la adultez, y después empieza a disminuir su altura
con la edad y a veces tenemos viejitos que les disminuye bastante la altura. ¿M? Entonces, la altura de una persona, ¿no es cierto? Es una, llamémosla I, es una función del tiempo. ¿M? La altura es una función del tiempo y por lo tanto va cambiando con los años. Así es que si uno pudiera tener una fórmula que diera cuenta de esta forma de la curva que yo puse, que sea general, por supuesto, depende de la alimentación, de cómo es la genética de cada persona. No es una fórmula única, pero seguro que hay una fórmula relativamente estándar que sirve para la mayoría. Entonces, estos procesos de cambio ocurren constantemente en la naturaleza, por la naturaleza y son procesos naturales o son procesos forzados por algún mecanismo. Un ejemplo de un proceso forzado por un mecanismo es cuando uno tiene una barra que tiene una longitud. Y esta barra, por ejemplo, uno la tracciona y, bueno, se estira, a veces muy poquito, ¿ah? Pero algo se estira. Por ejemplo, puede ser una cinta elástica que uno la agarra de un extremo y la tracciona y entonces crece un arco. Y el cuanto crece también tiene que ver con la fuerza que se le aplique. También podría ser que el mecanismo no sea una fuerza, sino que sea que la barra se calienta y por tanto se expande y su longitud aumenta. Entonces decimos que L es la longitud de la barra cuando no se le aplica ningún esfuerzo externo. Pero L más delta L le hace delta L al cambio de longitud. L más delta L es el largo total una vez que se le ha aplicado un esfuerzo, ya sea una tracción o simple y sencillamente calentar la barra. ¿Mm? Entonces, aquí la barra experimenta un estiramiento por una tracción. El estiramiento es delta L, ese es el cambio de longitud. También podemos tener que una barra se tuerza, ¿ah? Que tenga lo que se llama un esfuerzo de corte. Voy a dibujarlo acá en la pizarrita que tengo. ¿No es cierto? Imagínense que tengo una barra y que alguien la tira en esa dirección por arriba y en esta dirección por debajo. Entonces lo que a la barra le va a ocurrir, quizás, dependiendo de las propiedades, quizás se nota más, ¿no es cierto?, una barra que sea de gelatina que otra cosa, o una barra de quesillo. ¿M? Que en un metal se aprecia menos el efecto, pero este tipo de deformación que ocurre bajo esos esfuerzos es es un cisalle y el esfuerzo que se le somete se llama esfuerzo de corte. Entonces hay un cambio, ¿no es cierto?, en la forma de la barra. Eh, Ahí estamos expresando el cambio, ¿no es cierto? Hay un ángulo alfa que refleja que este punto que está aquí va a dar a un punto que está acá. No sé si alcanzan a ver bien el puntero, pero se produce ese cambio de o estiramiento. También una torsión, ¿ah? Si una barra uno la tuerce a lo largo de su eje, le aplica una torsión con un esfuerzo lateral, entonces los puntos que están en este lugar van a dar a otro lugar, como se insinúa en esta figura. Y también hay un cambio, ¿no es cierto? Hay un ángulo y un cambio que experimenta la ubicación original de este punto. Entonces eh, es un cambio angular que experimenta la barra. ¿Mm? Otro tipo de cambios, ¿no es cierto?, son, por ejemplo, la caída de un objeto. En la caída de un objeto, al principio el objeto va relativamente lento, con una cierta rapidez. Hay un vector velocidad aquí que indica para dónde va, y B en este caso representa el módulo o tamaño, la rapidez de ese vector. Pero bajo la acción de la gravedad, el objeto llega a otro lugar y llega con un vector mucho más grande. Aquí dibujé una flecha más larga y su tamaño lo voy a representar con B'. Entonces B' es un número diferente al inicial porque está cayendo, está aumentando su velocidad y por lo tanto el tamaño de la velocidad, que es la rapidez, crece. Por supuesto que la diferencia, ¿no es cierto?, entre el viejo vector, la longitud del viejo vector y el nuevo, va a ser esta cantidad que está aquí en celestito claro. ¿No es cierto? Entonces la longitud del nuevo vector difiere de la longitud del viejo vector en la cantidad que está en celeste. Y esa le podemos dar nombre. ¿Ah? La podemos llamar delta V. Así que todo la longitud V' es el viejo V más un delta V. Lo que estoy diciendo es que
¿no es cierto? Que el viejo vector tenía un tamaño b y que el nuevo vector tiene un tamaño b', cuyo valor es el anterior más un extra. Ese extra lo estoy llamando delta b. Ese símbolo, léanlo delta, delta. Y en nuestra asignatura, el símbolo delta, la letra griega delta, la vamos a asociar a cambio, ¿m? Cambio de. ¿M? En este caso, cuando yo escribo delta b, si b es rapidez, entonces delta b es el cambio de la rapidez. A cambio de la rapidez. Y podemos ver la relación, ¿no es cierto?, entre la rapidez original y la nueva rapidez. Entonces, la nueva rapidez es la rapidez original más el cambio de rapidez. Lo tenemos. Y también ocurre en el proceso un cambio de posición, ¿no? Porque si el objeto estaba inicialmente en esa posición, ahora está en una nueva posición. Y por lo tanto, el cambio de posición lo voy a llamar delta S. Puedo pensar en estos términos. ¿M? Puedo pensar que originalmente el objeto partió aquí, con probablemente rapidez nula, y por lo tanto, medido desde arriba, había una ubicación S, una posición, y después cuando oh, fue cayendo, ¿no es cierto?, llegó a un nuevo lugar, S', y hay una diferencia de posición delta S. Así es que la nueva longitud difiere de la antigua en una cantidad delta S. Esta es la nueva, esta es la antigua, y este es el cambio, ¿no? El cambio de la distancia que respecto al punto superior. Ahora, nosotros vamos a usar una nomenclatura especial. Vamos a hablar de los cambios grandes y los cambios pequeños, ¿m? O los cambios medianos versus los cambios muy pequeños. ¿M? Entonces, cambio grande y cambio pequeño. Y lo voy a poner muy pequeño. Cambio muy pequeño. Entonces, si una cantidad como S, ¿m? cambia hacia una cantidad de S', su nuevo valor, ¿no es cierto?, va a estar dado por S más el cambio delta S. A eso me refiero con un cambio grande. Pero un cambio muy pequeño, ¿no? Va a un S', lo vamos a notar distinto. Vamos a decir, en vez de usar delta, voy a usar una letra D, bien paradita. ¿Ah? Y la letra D no es multiplicar por ds, ojo, esto no es una multiplicación de D por S. Esta es una notación para indicar que S cambia en una cantidad pequeña. Esto es un pequeño cambio. Un pequeño cambio. ¿Cuán pequeño? Uy, todo lo que uno puede imaginar. Ah, por ejemplo, 0,000001 de metro, ¿no? Comparado con un metro. Si tengo un metro original y cambio una cantidad pero miserablemente pequeña, entonces eso lo voy a anotar como ds. Pero si el cambio no es tan pequeño, por ejemplo, si cambia 1 centímetro, lo noto como delta S. O si cambia 2 centímetros o 10 centímetros con respecto a un metro, lo noto como delta S porque ese cambio es un cambio grueso, grande. Mientras que ds se refiere a un cambio muy pequeño. Cuando los cambios son muy pequeños, tan pequeños como uno pueda imaginar, entonces uno dice que ese cambio es un cambio infinitesimal. Cambio infinitesimal. Lo noto de nuevo con mejor letra. Infinitesimal. Esa es la palabra, infinitesimal, y eso lo anoto con la letra D, en este caso, cambio de distancia recorrida. ¿M? Mientras que un cambio grueso lo noto con delta. ¿M?
Es un cambio grueso, grandote. ¿Mm? Y quizá no tan grandote, pero no infinitesimal. Entonces vamos a tener este concepto, oh, se me fue el ratón. No, ¿cómo lo recupero? Dame un segundito. Ay, 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 sí, perdí el ratón. Ah, ay, 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 sí. Yo quiero mi ratón de vuelta. Mm, sin mi ratón no me puedo salir de la aplicación. Qué tontería, algo me capturó el ratón aquí. Ay, ay, ay. Ya, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para poder. No, y cómo. Chute, no tenía. No esperaba este percance. Deme un segundo, a ver si logro resolver esto. Es que necesito volver a la presentación que está al lado y sin eso, sin el ratón, no tengo cómo volver. Aunque creo tener cómo. A ver. Tabulador. Chute. La lecera de acá me capturó el ratón, no me lo quiere soltar. Ah, ya sé, creo que, ya quiero saber por qué pasó, pero no estoy seguro. Es que F, no, tampoco. No quiero echar garabatos, pero estoy a punto de echar garabatos. ¿Te fijas? Tengo un circulito ahí y yo quiero mi ratón para poder pinchar la presentación que está a la izquierda. Ay, ayecito. Y no logro salir de este estado con el computador. Ya, vamos a desconectar esta. A ver si recupero el ratón. Y de ahí vuelvo. Mi ratón. Oh, sigue tomado. Chute. Sí, anotado nomás, profe. ¿Mm? Sí, pero no quiero cerrar la. Es que me tomó la tableta, me tomó el puntero y no me lo quiere soltar. Mire, puedo apagar la tableta, a ver si me lo suelta. Ahí lo soltó, ya lo recuperé y de ahí vuelvo a la tableta. Ya. Uf. Entonces, entonces lo que a nosotros nos interesa estudiar es el caso de los cambios muy pequeños, de cantidad, pequeños cambios, pero muy, muy chicos, tan pequeños como uno pueda imaginar. ¿No? Esos cambios que llamamos infinitesimales. Por supuesto que el concepto de pequeño es un concepto relativo. Siempre una cosa es pequeña comparada con otra. ¿Ah? Por ejemplo, el tamaño de la cabeza de un alfiler es pequeño comparado con el tamaño de una tijera, claro. Pero la cabeza de un alfiler también es gigantesca comparada con el tamaño de una bacteria. O sea, una bacteria es una cantidad, digamos, infinitesimalmente pequeña si la comparo con la cabeza de un alfiler. Pero la cabeza de un alfiler es relativamente infinitesimal comparada con una tijera. Así que eh, ese tipo de concepto es el que queremos usar. ¿M? Entonces siempre vamos a usar esta manera de anotar. Cuando una cantidad, tal como la longitud L de una barra cambia, decimos que su nueva longitud es L', ¿cierto? Ahí dibujé un cambio grueso, pero porque si dibujo un cambio infinitesimal no se anota la diferencia, ojo. ¿M? Entonces el cambio grueso lo llamamos delta L, pero el cambio infinitesimal lo llamamos de L. Entonces ahora sí que vuelvo a la tableta para tratar de ilustrar el cambio infinitesimal. Y espero que esta no me tome nuevamente el recurso. ¿No? ¿Dónde está el lapicito? Entonces, paginita nueva. Entonces, ahí la barra, ¿no es cierto? Una cosa es el cambio grueso, ¿no es cierto? Si esto es L, esto es L', y el cambio ahí es delta L. Y otra cosa es el cambio infinitesimal. O sea, tengo ahí L y una cantidad que difiere de la otra, pero muy poquitito.
tiene una L' y habrá una diferencia, pero pequeñita, muy pequeñita, tan chiquitita como yo puedo imaginar, que lo voy a llamar dl, el cambio infinitesimal. Entonces diríamos que el cambio que experimenta la longitud es delta L en el caso del cambio grueso y dl en el caso infinitesimal. Eh, Aquí, por ejemplo, si la longitud de L es 1,50 m y la otra es L', 1,53, entonces el delta L' son 3 centésimos de metro, o sea, 3 centímetros. Ahora, 3 centímetros comparado con un metro es relativamente chico. Casi me dan ganas de anotar eso en vez de un delta L, anotarlo como un DL, pero bueno. Entonces uno se da cuenta que en general, como L' es lo viejo más el cambio, delta L, entonces sigue acá que yo puedo despejar delta L pasando este L, restando a la izquierda. Así que tengo que L' menos L es, ¿no es cierto?, lo que yo llamo el cambio. O sea, siempre que resto una cantidad nueva menos una cantidad vieja, yo tengo un cambio, un cambio de la cantidad asociada. Entonces, de eso estamos hablando. Y cuando la diferencia es muy pequeñita, entonces estoy hablando de un cambio pequeño. Y esta es la manera para decir que un cambio que cambia algo, tan poquito como yo puedo imaginar, pero no nulo. Es un cambio distinto de ser. Entonces, el nuevo valor menos el viejo valor, los restos, y eso me da el cambio. Ahora, los cambios pueden ser positivos, por supuesto. Por supuesto. Mientras el niño crece, ¿no es cierto? Su altura, déjeme llamarla L. ¿M? Mientras el niño crece, entre un instante de tiempo, por ejemplo, entre los 10 años y los 11 años, él experimenta un cambio, ¿no es cierto? Aquí está el L', la nueva altura, y la vieja altura, él experimenta un cambio positivo. Podría pasar, por ejemplo, de 1 metro a 1,10 m. Y entonces, si al nuevo valor, 1,10 m, le resto el viejo valor, tengo 0,10, que es mayor que cero, un cambio positivo. Pero una vez que alcanzó la cúspide de su edad, si comparo lo que pasa, no sé, pues entre los 50 años con los 70 años, bueno, el nuevo valor es más pequeño que el viejo valor. Entonces podría que el hombre estar midiendo aquí 1,50 m y en su edad madura ya medido 1,70 m. Así es que al nuevo valor 1,50 le resto el viejo valor 1,70 y me da menos 0,20, o sea, es un cambio negativo. ¿M? Así es que el cambio de altura depende del momento en la vida. Tenemos momentos en la vida en que tenemos un cambio de longitud, en que nosotros estamos creciendo, y otros momentos en la vida en que tenemos un cambio de longitud negativo porque estamos decreciendo. Ahí tenemos, por ejemplo, un aumento de longitud y lo otro sería una disminución de longitud. Y también puede ocurrir que a lo mejor, no sé, no cambia. Bueno, digamos que aquí, entre que alcanza la madura y poquito después. Aquí supongamos que estaba en 1,69 m. En esta etapa estaba, no, con rojito. Justo antes de alcanzar la edad madura tenía 1,69 m. Y poquito después que alcanzó la edad madura pasó por un máximo, sí, volvió a tener 1,69. Entonces, entre esta situación y esta otra, no hubo cambio. El cambio fue nulo. Y ya sé, pasó entre medio por un máximo, pero estoy comparando dos instantes de tiempo. ¿Mm? Otra vez me capturó el desgraciado, me capturó ah, el ratón. Chu. Bueno, apagamos esto y me suelta el ratón, qué bueno, y ahí vuelve. Ay, ay, ay. Control, tienen que aprender qué está pasando. Entonces, teníamos esta otra idea, ¿no es cierto? Que
que la introdujo Newton, de que hay cambios que se llaman cambios infinitesimales. ¿M? Un cambio tan pequeño como uno pueda imaginar, pero no nulo. ¿M? Y esta noción la llamamos cambio infinitesimal y el cambio infinitesimal de una cantidad L se anota dL. ¿M? Así que dL es la nueva longitud menor la vieja longitud para un cambio pequeñísimo. ¿M? Y dL en el fondo es la diferencia que hay entre L' y L a medida que la cantidad de L' está muy cerca de L. Casi redundante. Ahora, D aquí no es un número, es un operador que dice calcula el cambio. ¿M? Eso, nada más, es como el símbolo más de la suma o el símbolo menos de la resta, que son operadores. En este caso, un operador que va justo antes, o como el signo de menos uno, que significa multiplique. No, pero en este caso es un operador que significa calcule el cambio. Eso es lo que indica la letra D. Y calcule cómo el nuevo L' menos el viejo LL. Haga esa operación, haga la resta. Entonces, de L indica que se está calculando una diferencia infinitesimal de una cantidad L. Ahora, ¿qué es la diferenciación? La diferenciación son unas reglas para calcular los cambios de funciones. Es tal cual, ¿ah? Aprender cuáles son las reglas para aprender a calcular los cambios de funciones. Entonces, vamos a entender por diferenciar, encontrar el cambio de valor que toma una función entre dos instantes de tiempo muy cercanos. Vamos a pensar que es mecánica y son funciones del tiempo. ¿Ah? El nuevo valor va a ser la función evaluada en t más de t. ¿M? Y de t va a ser un cambio de tiempo pequeñito, restado con el viejo valor. Entonces aquí voy a tener el valor de la función en un instante t y acá voy a tener el valor de la función en un instante t más de t. Voy a tratar de poner un ejemplo más concreto con tableta, la tableta desgraciada que se toma los recursos. Entonces, supongamos que la función que yo tengo, ahora no me quiere escribir esto. Chu. Ay, ay, tengo que ya, activar el lapicito. Ahí va. Ya creo que ya lo tomó. Disculpen todo esto, pero no me había pasado esto de que el ratón, estuve recién haciendo otra clase con otro estudiante y no tuve este problema. No sé qué ocurrió. Ya, entonces, imagínense que tengo una función de t que sea t al cuadrado. Es. Entonces, supongamos que estoy considerando que t es un segundo, ¿ya? Y que de t lo que avanza el tiempo es pequeñito, un 0,01, casi infinitesimal. Más chiquitito, a ver, 0,01 para que sea más pequeñito que todavía. Eso, bueno, en realidad es un cambio grueso, pero no es tan grueso. Se parece harto, ¿ah? A un cambio infinitesimal, se parece mucho. Entonces, la función evaluada en t es lo mismo que la función evaluada en instante un segundo. Y eso vale un segundo, pero elevado al cuadrado, porque eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que dice la función. Cada vez que usted le escriban t aquí, usted devuelva el t cuadrado. Entonces eso es uno por uno, con unidades de segundo cuadrado. Otra cosa es el valor posterior, ¿no es cierto? El valor en t más de t. Resulta que t más de t es 1,001 con segundos. ¿M? Entonces, si yo le aplico la función, tengo que tomar el argumento, que es la 1,001, ¿no es cierto? Y el resultado de eso, entregarlo al cuadrado. Y eso va a ser 1,001 al cuadrado, que es un número parecido a 1,002 y tiene algunos otros decimales que no voy a escribir. Un segundito, que 1,002
y tiene otros decimales que no quiero escribir. ¿Sí? Entonces difiere el 1,0000000, etcétera, segundos, difiere, segundo al cuadrado, difiere de este otro. ¿Ah? Son distintos. Así que si yo hago la diferencia, resto el nuevo valor f de t más de t, se lo resto al viejo valor f de t, lo que yo estoy calculando es el cambio de la función f. Y eso es lo mismo que decir 1,002 con los decimales que tenga, restado con 1,00000, lo cual me va a dar simple y sencillamente 0,02 y algunos decimales extra, segundo al cuadrado. ¿Mm? Entonces yo aquí evalué el cambio de la función f. ¿Mm? A eso se refiere la operación que está indicada a la izquierda. ¿Mm? Se refiere a que el nuevo valor en un instante que está muy cercano al instante t, ¿ah? Si el instante t es un segundo, es uno más un extra. Si el instante t es 2 segundos, es 2 más un extra. Si el instante t es 3 horas, es 3 horas más un extra. Ese extra tiene que ser pequeño. A eso llamamos un cambio infinitesimal. Así que de t es una pequeña, pero muy pequeña diferencia de tiempo que la cual uno evalúa. ¿Mm? Entonces aquí la notación de t se refiere a una cantidad de tiempo tan pequeña como sea posible imaginar, pero no nula. Ahora, cuando uno hace un experimento no tiene estos cambios infinitesimales, pues, uno mide cada una décima de segundo, cada 2 décimas de segundo. Quizás si tiene un instrumento bueno, medirá cada una centésima de segundo. Un instrumento muy, muy bueno puede que mida cada una milésima de segundo. En fin, depende de cuán pequeño depende del instrumento que yo tenga en la práctica. Así que en la práctica uno tiene cambios gruesos, no infinitesimales, pero no hay mucha diferencia. Si el cambio grueso es relativamente chico, no hay tanta diferencia con lo que resulta en otro caso, en el caso infinitesimal. Así que vamos a decir que una buena aproximación para los cambios infinitesimales es el delta f, por el cambio grueso, o sea, f de t más un extra grueso menos f de t. ¿M? Y esta es una diferencia no tan pequeña, pero suficientemente chica como para que yo pueda pensar que este delta f, este cambio grueso, es un cambio que se puede considerar infinitesimal. Ahí eso es relativo. Aquí voy a hacer un ejercicio para aclarar la idea. ¿No es cierto? Tengo una función la misma que te puse aquí en la pizarrita, f de t es igual a t cuadrado, pero el delta t no va a ser tan infinitesimal, porque bueno, es lo que tengo a mano, ¿no? 0,1. Y el tiempo t está entre el rango 0 y 0,5. Entonces quiero ver lo que pasa con esta función. Entonces voy a partir con t igual 0 y voy a ir evaluando la función para distintos valores de tiempo que están entre 0 y 0,5. ¿Ah? Ups, esto se me quiere. Z de saga, ya. Aquí. Entonces, evalúo la función instante cero. Claro, 0 al cuadrado me da 0. La evalúo en instante 0,1. 0,1 al cuadrado me da 0,01. La evalúo en instante 0,2. 0,2 al cuadrado me da 0,04. La evalúo en instante 0,3. 0,3 al cuadrado me da 0,09. La evalúo en instante 0,4, 0,4 al cuadrado a 0,16, la evalúo en instante 0,5 y eso me da 0,25. Entonces tengo que la función f de t igual t cuadrado la calculé en instantes bien precisos, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y me dio esos valores. Y yo me podría preguntar con cuánto es el cambio que ocurre entre el instante 0 y el instante 0,1, o sea, cuál es la diferencia que hay entre estos dos valores que están aquí a la derecha. Y es cuestión, ¿no es cierto? Voy a hacer esta operación. Al valor viejo al valor nuevo le voy a restar el valor viejo. Entonces, si resto, me da 0,01. Ese es el cambio. Puedo hacer lo mismo para ver cuánto es el cambio que experimenta esta función entre el instante 0,1 y el instante 0,2.
Los valores de instante 0,1 de esta función son 0,01 y esa misma función evaluada en 0,2 es 0,04. Y si hago la resta para calcular el cambio, me da 0,03. Y puedo seguir, ¿no es cierto?, calculando el cambio entre el instante 0,2 y 0,3, con lo cual si resto los valores de la función, me da 0,5 y puedo hacer ese cálculo para los instantes entre 0,3 y 0,4 y me da 0,07 y finalmente me da 0,09. Entonces aquí a la derecha tengo la columna con los cambios que ocurren entre los instantes 0, entre los instantes 0 y 0,1, entre los instantes 0,1 y 0,2, entre los instantes 0,2 y 0,3, en los instantes 0,3 y 0,4 y entre los instantes 0,4 y 0,5. Y puedo intentar hacer un gráfico de la función original versus el cambio, o ambos. ¿Mm? Entonces, esta es la función original, f de t igual t cuadrado. ¿Mm? Y aquí estoy en cero, aquí estoy en 0,1. Si incremento el tiempo en 0,1 me da 0,2. Si incremento el tiempo en 0,1 me da 0,3. Y aquí voy recorriendo, ¿no es cierto?, desde el instante 0 al 0,5. Pero la función va tomando valores. 0, 0,01, 0,04, 0,09, 0,16, 0,25. Y uno ve que crece como una parábola, como una función parábola. Por otro lado, yo puedo tomar la otra columna, la columna que está acá, y graficarla contra los tiempos. Graficar qué pasa. En el primer instante de tiempo t hubo un cambio, para llegar a 0,1 tuvo que crecer en 0,01. Después de cuando tenía este valor, para llegar a 0,2 tuvo que crecer en 0,03. Entonces puedo graficar los puros crecimientos. Entonces, si grafico los puros crecimientos, los delta f, los delta f, que es f evaluado en t más delta t menos f de t, veo que el comportamiento es distinto. Es un comportamiento rectilíneo. Crece proporcional al tiempo transcurrido. ¿M? Mientras que la función aumenta con la parábola, el cambio crece de otra manera. Entonces, el cambio que lo llamamos el diferencial es una función de t también del tiempo, pero distinta a la función original. Esta es una parábola y esta es una recta. Son diferentes funciones. Ahora, veamos en forma más precisa qué es lo que es delta f. Bueno, si tengo una función f de t igual t cuadrado, yo me podría preguntar qué es lo que es f de t más delta t restado con f de t. Resulta que lo que está aquí, ¿qué dice esto? Dice, tome el argumento t más delta t y elévelo al cuadrado. Eso es lo que dice aquí. Y acá dice, tome la pura t y elévela al cuadrado. Entonces podemos ver, ¿m? La acción de f sobre t más delta t es elevar t más delta t al cuadrado. La acción de f de t sobre t es escribir t cuadrado nomás. Pero t más delta t cuadrado es algo que la gente llama cuadrado de binomio. Y si ustedes recuerdan el colegio, ¿no es cierto? Entonces cuando uno tiene a más b elevado al cuadrado, eso es el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces imagínense que lo que estoy haciendo es t más delta t al cuadrado. Entonces tengo que tener el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, o sea, delta t cuadrado. ¿Mm? Y lo que quiero hacer ahora es la diferencia entre t más delta t cuadrado, a eso restarle la función original, que era t cuadrado. Es decir, quiero a t cuadrado más 2t multiplicado por delta t más delta t cuadrado, restarle t cuadrado. Y lo que yo veo que ocurre cuando hago esta operación es que ese término cancela ese y me queda una cantidad que es 2t por delta t más un término al cuadrado, delta t al cuadrado. Lo que nosotros vamos a hacer a continuación es argumentar que este de aquí es muy chico. Pero este de acá es chico, pero no tanto. Y que este que es muy chico va a ser despreciable.
Ya vamos a argumentar eso, va a ser despreciable. Y si es despreciable, significa que no le hace mucho impacto al cálculo este. No se comete gran error si yo omito este término. Los términos con delta t cuadrado los puedo omitir y quedarme con que el cambio es solo 2t por delta t. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, el resultado de eso es t cuadrado más 2t por delta t multiplicando delta t cuadrado. Y si le resto los t cuadrados que están al comienzo y al final, me queda 2t por delta t más delta t cuadrado. Y lo que voy a argumentar es que la cantidad de delta t cuadrado es muy pequeña, mucho más chica que esta otra, y por lo tanto, el cambio de la función f, que lo puedo notar así, es simple y sencillamente 2t por delta t. ¿Mm? Eso es lo que yo quiero argumentar. Y podemos argumentarlo de la siguiente manera. Mire, aquí tengo la operación cambio de f. Entonces, f de t más una cantidad muy chiquitita, restado con f de t. En este caso con la función t cuadrado, por supuesto. Entonces, t más dt al cuadrado es t cuadrado más 2t por dt más dt cuadrado menos t cuadrado. Se cancela los t cuadrado, me queda 2t por dt y dt cuadrado. Hay un primer término que es 2t dt, que se refiere a eso, y hay un segundo término que es dt cuadrado. Y los voy a comparar calculando el error porcentual. El error porcentual se obtiene dividiendo el segundo término por el primero para ver cuán chico es el segundo comparado con el primero. Entonces voy a poner, voy a suponer que t es uno, que t es uno, y voy a ver qué pasa cuando el de t, el tiempo transcurrido, es pequeño y cada vez más y más pequeño. ¿Qué ocurre con el segundo término comparado con el primero? Entonces ahí vamos. Si el tiempo avanza solo una décima de segundo, entonces, y estoy en instante uno, ¿m? Entonces el cambio de la función, oh, está con coma esta cuestión, desgracia, tenía que ser con punto. El cambio de la cuestión es solo 0,2. Pero 0,1 elevado al cuadrado es, oh, voy a tratar de aprovechar de corregir esto. Es 0,01. Y por supuesto que 0,01 es más chico que 0,2. Así que si hago el cociente aquí, entre el número 0,01 y 0,2, voy a obtener que el error es solo un 5%. O sea, este es un 5% de ese otro. El término que está acá es un 5% de este. Si el tiempo es más infinitesimal, es decir, es más chiquitito, es 0,01, ¿no? Eh, Aprovechemos a cambiar esos decimales que están ahí ya. O estos españoles que la embarran. Ya. Todavía me queda acá otro. Wow. Yo no quiero que se confundan, así que vamos a cambiar eso también. Si de t es 0,01, claro, multiplico 2 por 1 por 0,01 y me da 0,02. Pero 0,01 al cuadrado es 0,0001. Y si comparo el segundo término con el primero, o sea, si divido este número por ese otro, me da un error porcentual de 0,5, menos de un 1%. Oh, esta cuestión está... Cada vez que edito esta tableta se me cambia a español porque el sistema... ¿Por qué instalé en español el sistema operativo? Se verdad. Ya. Hay que instalarlo en inglés todas las veces. Los Linux, instálenlo en inglés porque si no pasan cosas raras. Por favor, los que instalan Linux alguna vez. Ya, entonces, se fijan, es menos que un 1%. O sea, este término es muchísimo más pequeño que este otro. Si hago un cambio más chiquitito, 0,001, entonces el producto de 2 por 1 por 0,001 es 0,002. Oh, no. Con Z, vemos 0,02.
La cuestión. Z, recuperemos. La cuestión ya. No, no insistir más. Dejémoslo con coma decimal. Oh, qué asqueroso. Claro que el segundo término, el, cero, el de t cuadrado, ahora es, uh, ¿cuánto es? Una décima, centésima, milésima, 10 milésimas, 100 milésimas, un millonésimo comparado con un 2 milésimo. Eso es 0,05%. O sea, realmente este número es chiquitito, muy pequeño comparado con este otro, cuando el paso temporal es pequeñito. Entonces uno puede ir achicando cuánto avanza el tiempo para acercarse que sea un cambio infinitesimal. ¿M? Y se da cuenta que el error, o sea, el delta t cuadrado, se hace cada vez más pequeño en comparación con el anterior. O sea, que en el límite en que esta cuestión es, no sé, pues 10 a la menos 18, este número va a ser, el segundo término va a ser despreciable frente al primero. De manera que uno puede escribir que el segundo término es despreciable, el segundo término de t cuadrado es despreciable frente al primero, y me quedo con que el cambio de la función es simple y sencillamente 2t por delta t. ¿Cuándo? Cuando dt es suficientemente chico. ¿Ah? Cuando el tiempo que avanza es suficientemente pequeño. Podemos poner otro ejemplo, la función t cubo. Pasa exactamente lo mismo. ¿Ah? El delta f es la función evaluada en t más delta t menos f de t. Entonces, ¿qué es elevar al cubo? Bueno, tomo lo que pasé como argumento, que aquí es t más delta t, lo elevo al cubo. Acá le pasé la pura t nomás, así que la t la elevo al cubo. Pero el cubo de binomio es otra cantidad que es conocida, ¿no es cierto? Y el cubo de binomio, elevar a más b al cubo, es a al cubo más 3a cuadrado por b, más 3a por b cuadrado, más b al cubo. Estas son cosas que uno aprende en el liceo, ¿ya? Y si a es t y b es delta t, entonces elevado al cubo eso es t al cubo más 3 el primero al cuadrado, t cuadrado, por el segundo, que es delta t, más 3 veces el primero t por el cuadrado del segundo, delta t al cuadrado, más el segundo al cubo, que es delta t al cubo. Entonces, así como argumentamos antes que delta t cuadrado era despreciablemente chico, vamos a ver que delta t cubo también es mucho más pequeño. Y si a t más delta t al cubo le resto t cuadrado y omito los términos que están aquí y acá porque ser miserablemente chicos, me va a quedar, después de restar este t cubo con este otro t cubo, me va a quedar simple y sencillamente 3t cuadrado por delta t. Eso es lo que me va a resultar. Entonces, eso es lo que estoy argumentando acá. ¿Ah? Que si elevo al cubo, me queda aquí t cubo más, el tema es delta t elevado al cubo, t cubo más 3t cuadrado por delta t más 3 por delta t cuadrado más delta t cubo. Y a eso tengo que restarle t cubo. Ahora, este t cubo que está aquí se cancela con s, entonces me resulta la fórmula de aquí abajo, 3t cuadrado por delta t más 3t por delta t cuadrado más delta t al cubo. Pero este ya es miserablemente pequeño comparado con ese, y este mucho más miserablemente pequeño comparado con el anterior y mucho más con ese. Así es que voto estos dos últimos términos y me quedo con el primero, 3t cuadrado por delta t. Y esa es una muy buena aproximación al diferencial de la función f de t que dimos arriba de q. ¿Mm? Podemos mirarlo numéricamente. ¿Mm? Entonces, tengo el primer término, el segundo término y el tercer término. Aquí hay tres términos. Entonces, voy a evaluar para el caso t igual 1, por simplicidad. El tiempo instante 1, pero con un pequeño incremento de tiempo que lo vamos a llamar de t. Entonces, el primer término es 3t cuadrado, el otro es 3t por dt cuadrado, el tercero dt al cubo. Y veámoslo, y el error porcentual es comparar, ¿no es cierto? Está justo al revés aquí. Está mal esto, está justo al revés. Sí, ya, después lo corregimos porque no está mal. Tiene que ser 3t cuadrado de t dividido por 3t de t cuadrado. Está justo al revés. No me he dado cuenta de ese error. Vamos a corregir. Entonces, si el paso temporal es 0,1 segundo, el primer término vale 0,3, pero el segundo vale 0,03
y el tercero vale 0,01. El segundo término comparado con el primero ya es 10%. Si el paso temporal es 0,01, entonces el primer término vale 0,03 y el segundo vale 0,003 y el tercer término vale 0,000001 y el segundo término comparado con el primero es apenas un 1%. ¿Qué decir del tercer término? O sea, mejor ni lo noto, es demasiado chico. Si el paso temporal es 0 de t, 0,001, entonces el primer término vale 0,03, pero el segundo término muchísimo más pequeño y el tercero ya, uff, ya demasiado chico. Si comparo el segundo término con el primero, la diferencia es un 1%. Esta otra es mucho más chico que un 1%, así ni siquiera lo voy a incluir. Y si hago un paso más pequeñito aún, ¿no es cierto? 0,0001, entonces el primer término vale 0,003, pero el otro es muchísimo más chico y el tercer término más aún, y comparo el segundo con el primero y me da menos que un 0,1 se me da un 0,01%, o sea, esto es una parte en 10.000. ¡Wow! Harto chico. Así que el segundo y tercer término son despreciables frente al primero, y puedo decir que el cambio de f simple y sencillamente es 3t cuadrado por dt. ¿Sí? ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Alguna realimentación de parte de ustedes? ¿Van siguiendo alguna consulta? ¿Nadie se pronuncia? ¿Quiénes están en clase? No la pura Marcia, no puede ser, no sé, hay varios más. Ya. ¿Están todos escuchando? Sí, profesor. Sí, Ya, profe. Sí, gracias. profesor. Sí, profesor. Sí, profe, ¿Alguna, estamos acá. alguna consulta? Ya. ¿Lo han podido seguir hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay alguien que no haya seguido esto? Mm. Ya. Yo, pero porque llegué un poco más tarde, profe, me entiendo que está analizando el crecimiento de una función Sí, un delta de variable pequeño. perfecto. Sí, con la variable independiente con un cambio pequeño. Eso. ¿Ah? ¿Cómo cambia la función cuando la variable independiente cambia una pizca? Entonces, ahora que hemos dicho eso, vamos a establecer algo que son las reglas del cambio. ¿Ah? Porque el cambio tiene sus reglas. Hay unas reglas que permiten calcular los cambios. Esto es muy bonito. Esto que estamos haciendo nos introduce a uno de una manera muy rápida a lo que se llama el cálculo diferencial e integral, que es el cálculo que se enseña en la universidad, pero aquí lo estamos enseñando de una manera práctica. ¿Ah? Y seguramente su profesor de matemáticas le va a enseñar que el límite, que no sé qué, y le va a enseñar conceptos de límite y después de eso le va a introducir la derivada como un cierto límite. ¿No? Ellos van a primero hablar del límite. Yo aquí me estoy echando al bolsillo el problema del límite cuando digo que puedo despreciar estos términos que son cuadráticos en el cambio o cúbicos en el cambio. ¿Mm? Ahí estoy tomando algo que se llama un límite. ¿Mm? Pero, pero no nos preocupemos mucho de eso por ahora. Entonces, ¿qué es lo que quiero establecer ahora? Dos reglas. ¿Ah? Dos reglas que son útiles para calcular un montón de cambios de funciones de los más diversos. La regla de la suma y la regla del producto. ¿Ah? Cuando tengo dos cantidades variables, una variable A y una variable B, dos cantidades que cambian, que cada cual cambia por su cuenta. Entonces, ¿y si las sumo? ¿Cuál es el cambio de la suma? ¿Y si las multiplico? ¿Cuál es el cambio del producto de entre ellas? Entonces, las reglas que vamos a establecer es que el cambio de la suma es el cambio de la primera variable más el cambio de la segunda, mientras que el cambio del producto es una combinación más interesante, que es el cambio de la primera multiplicado por la segunda, más la primera multiplicado por el cambio de la segunda. Esa, una se llama regla de la suma y la otra regla del producto. Y son fáciles de entender si uno mira el problema de una manera gráfica. Imagínense que tienen una cuerda de elástico. ¿Mm? Y atan dos porciones de elástico, un elástico rojo y un elástico azul. Y a lo mejor elásticos que son distintos, el rojo es más grueso, el azul es más delgado, no importa mucho.
¿ah? Pero la longitud total de esos dos elásticos es A más B, por supuesto. Y si yo estiro el sistema, claro, la porción en rojo va a crecer en algo. Va a haber una prima aquí. La prima va desde este extremo izquierdo a este otro punto que estoy indicando acá. Y por supuesto, la diferencia entre la nueva longitud rojo y la vieja longitud rojo es este trocito que está aquí, que lo llamamos de A, el cambio de la cantidad A. Mientras que la B también va a crecer. La B se va a estirar un poquitito, que lo dibujé acá, y ese cambio lo voy a llamar de B. Así que B', que es todo esto en azul, es el viejo B más su cambio de B. Y A', que es toda esta porción en rojo, es el viejo A más su cambio de A. Entonces, aquí tengo, abajo tengo la suma de la parte en rojo más la parte en azul nueva, que la llamé A' más B', porque es la suma de ambos. Mientras que la parte vieja era A más B. Así que el nuevo valor, el nuevo valor de A, de la longitud roja más la azul, es A' más B'. Ahí está el nuevo valor. Y le voy a quitar el viejo valor, A más B. Pero voy a usar que el nuevo valor de A es el viejo más algo, más un cambio, y que el nuevo valor de B es el viejo más un cambio. Entonces, este valor de A' es lo que tenía A más lo que cambió A, y B' es lo que tenía B más lo que cambió, esas dos cantidades las voy a poner aquí. ¿Mm? Entonces, si hago eso y reemplazo lo que es A' es el viejo valor más su cambio, y B' es el viejo valor más su cambio, entonces puedo evaluar acá, ¿no es cierto? El cambio de la suma. El cambio de la suma es el nuevo valor A' más B' restado con el viejo valor A más B. Ese es el cambio, por definición. Pero A' es A más de A y B' es B más de B. Y si los pongo todos agrupados, asociados, y resto esta A que está aquí, va a cancelar a la que está allá, y esta B que está aquí va a cancelar a B que está acá, me va a quedar algo sencillo. ¿Ah? Porque después de que hago la cancelación, me va a quedar el cambio de A más el cambio de B. O sea, el cambio de la suma de dos cantidades variables es el cambio de cada una de ellas sumado. Voy a poner inmediatamente un ejemplo. Supongamos que tengo una función f, que es la suma de t más t cuadrado. Y yo quiero calcular el cambio de f. Eso va a ser el cambio de la cantidad t más la cantidad t cuadrado. Pero eso es una suma. Entonces, si es una suma, puedo aplicar la regla de la suma, que es el cambio del primero, el cambio de t, más el cambio del segundo, que es el cambio de t cuadrado. Ya voy a decir lo que es cada una de estas cosas, pero aquí tengo el cambio de la suma. ¿Mm? El operador diferencial de actúa sobre ese, pero también actúa sobre el otro. Y actúa. ¿Mm? Sobre el primero y actúa sobre el segundo. Ahora la gente anota esto de t nomás. Este otro de acá, bueno, tenemos que aprender a calcularlo. Por ahora voy a poner un paréntesis porque no sé exactamente cómo calcularlo. Puedo abreviar, en este caso puedo abreviar, pero en este otro tengo que hacer algo más bruto. ¿Mm? O si tuviera, por ejemplo, una cantidad como, a ver qué cosa se me ocurre, que sea la suma de dos cantidades variables. O no, no sé, no tengo en mente algo aquí. Entonces, ese es un ejemplo de aplicación de la regla de la suma. ¿Ah? Entonces, el cambio de una suma de dos cantidades variables. Aquí teníamos en el ejemplo de la derecha, ¿no es cierto? La primera cantidad variable era t, la segunda cantidad variable era t cuadrado. Este es como el a y este es como el b. Entonces yo dije, el cambio de a más b es el cambio del primero más el cambio del segundo. Entonces el análogo es el cambio de t más t cuadrado, es el cambio del primero, que es t, más el cambio del segundo, que es t cuadrado. Eso es todo lo que estoy aplicando. ¿Ah? Que el cambio de la suma es la suma de los cambios. La otra regla, que es la regla del producto, se puede entender imaginando una lámina rectangular que sea de látex, no sé, pues de neumático, goma de neumático, pero planita. ¿Ya?
imaginando que yo la puedo estirar sin que cambie su forma, que siga siendo un rectángulo. Entonces, si yo la estiro, va a crecer tanto el lado A como el lado B. Y cuando el lado A crezca, cuando el lado A crezca, va a llegar una nueva longitud A', que va a ser la vieja longitud A más un cambio de A. Y cuando el lado B crezca, va a llegar a esta nueva longitud de acá, que va a ser la vieja longitud B más un cambio de B. De manera que el nuevo valor de la nueva área, el área grande que hay aquí comparada con la anterior, si a la área más grande que está acá le resto a la anterior, la diferencia es lo que es este rectángulo que está aquí, más este rectángulo que está acá, más el producto de estos dos cambios pequeños. Tenemos tres superficies que representan el cambio total de la gran superficie inicial. Entonces la superficie inicial es el producto de A por B. Y la nueva superficie, A' multiplicado por B', o sea, ancho por alto, A' por B', restado con la anterior, me da estos trocitos que están marcados acá, destacados acá al lado derecho. Entonces, pero veamos qué es exactamente. Resulta que A' multiplicado por B' es A' es A más de A y B' es B más de B. Y cuando yo hago esta multiplicación, tengo que multiplicar, tengo que distribuir la multiplicación. Entonces, A lo multiplico por B, A lo multiplico por DB, de A lo multiplico por B y de A lo multiplico por DB. O sea, son cuatro términos que me van a contribuir a esta parte. Entonces, si hago ese producto, ahí está. A por B, que me da A por B. De A por B, que me da este de aquí. A por DB, que me da este de acá. Y de A por DB, que me da este de allí. Y a todo eso lo tengo que restar A por B, que está la resta, ¿no? Es que ese término que está ahí. Sin embargo, ese término que voy a restar se cancela con el que está allá. Y me queda algo que se parece a la regla del producto. El cambio del primero multiplicado por el segundo, más el primero multiplicado por el cambio del segundo, más un extra, que es el producto de los cambios, y que ese vamos a argumentar que es chiquitito, que es tan chiquitito que es despreciable. ¿Mm? Entonces, lo que yo voy a decir a continuación es que ese término es prácticamente cero, así que mejor no tenerlo en cuenta. Y si no lo tengo en cuenta, si lo desprecio, me quedo con esto. Cambio el primero por el segundo, más el primero por el cambio del segundo. Veámoslo con números. Supongamos que A es uno y que B es uno originalmente, y que lo que crece en una dirección, el rectángulo es 0,01, y lo que crece en la otra dirección es 0,01. Primer caso, o sea, un cambio pequeñito, 0,01 y 0,01. El caso de A por B vale 0,01, el caso A por DB vale 0,01, pero el producto de estos dos es muchísimo más chico. ¿Ah? De todos los términos, el tercero es harto más pequeño que ese y que este. El término en rojo es mucho más pequeño que el término en verde y que el término en morado. Si yo considero todavía A y 1 y B y 1 y un crecimiento más chico del A y un crecimiento más chico del B en apenas 0,001 cada uno, entonces de A por B 0,001, este 0,001 también, pero ese es 1000 veces más chico. Mientras que aquí era 100 veces más chico, acá es 1000 veces más chico. O sea, el tercer término es 1000 veces más chico que cualquiera de esos otros dos. Si considero que todavía es 1 y B es 1 y el de A es un 10 milésimo y el de B también es un 10 milésimo, entonces el producto de A por B, que el primer término es un 10 milésimo, el segundo un 10 milésimo, pero el tercero es, a ver, aquí tenemos un mil, 10.000, 100.000, un millón, un 10 millonésimo, un 1000 millonésimo, un 1000 millonésimo de comparado, chuta, esto es muy chico. Este término en rojo realmente no tengo para qué tenerlo en cuenta. Imagínense que el cambio es apenas 10 a la menos 6. De B 10 a la menos 6. Entonces de A por B vale 10 a la menos 6, pero este vale 10 a menos 12.
Y 10 a la menos 12 comparado con 10 a la 6. Este término en rojo es un millón de veces más chico que este otro. Imagínense que el cambio es 10 a la menos 9. Claro, DA es 10 a la menos 9, este es 10 a la menos 9, pero este es un 10 a la menos 18, y un 10 a la menos 18 es un billón de veces más pequeño. O sea, realmente el término en rojo es despreciable cuando los cambios son pequeños. Así que como el término es despreciable, para afuera, y me quedo con la regla. ¿Ah? El cambio del producto de dos cantidades variables es el cambio del primero multiplicada por la segunda más la primera multiplicada por el cambio de la segunda. ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien, Profe, profesor. ¿puede regresar para Bien, anotar? profe. Claro, Hola. denme un segundito. ¿Hasta dónde regreso? Hasta ahí, profe. Listo. Ya. Esa es la regla. Entonces, lo que queremos hacer ahora es jugar con la regla. Entonces, voy a jugar con la regla para calcular la derecha, fíjense, voy a anotar con azulito, para calcular el cambio de dt cuadrado, la parte que no sé. Resulta que dt cuadrado es lo mismo que el cambio de t por t. Este es un producto. La primera cantidad A es t y la segunda cantidad B es t también. Y la regla me dice que el cambio de un producto, ¿ah? El cambio del producto de A por B, es el cambio del primer término que llamé A multiplicado por el segundo que llamé B, más el primer término multiplicado por el cambio del segundo. Entonces aquí, si aplico la regla, clic con negrito ahora, tengo el cambio del primero multiplicado por el segundo, más el primero multiplicado por el cambio del segundo. Y yo estoy viendo que allá a la derecha en negro hay dos veces la misma cantidad, porque tengo t por dt más t por dt. Y eso que yo sepa es 2t por dt. Así que sé calcular el cambio de t cuadrado. El cambio de t cuadrado es 2t por dt, como fórmula. ¿M? Y por lo tanto, esta expresión que está acá, que yo no conocía, la puedo escribir como dt más, déjenme borrar el signo de interrogación que tenía ahí, más 2t por dt. Y si paso eso a la página siguiente, entonces, ¿qué estaba calculando yo? Estaba calculando el cambio de t más t cuadrado, que dije que era el cambio del primero más el cambio del segundo. Pero aquí para el segundo encontré que era 2t por dt. Entonces, si reemplazo, tengo una vez dt sumado con dos veces t multiplicando dt, y eso yo diría que es lo mismo que uno más 2t multiplicando dt. ¿Se vio? Y este es el cambio. Esta es la fórmula que le permite a uno calcular cuánto cambia la expresión t más t cuadrado. Aceptemos por ahora que esta es una forma de operar y que nos va a llevar a calcular derivadas, aunque no sepan derivar. O sea, aquí van a aprender a derivar de manera práctica. Entonces vamos a ir a la aplicación de obtener el cambio de distintas funciones del tiempo. Oye, esta clase hasta qué hora es, hasta las 10, ¿no? A Sí, 10 diez para las 10, cincuenta. profesor. 10 para las 10, 10:50. Oh, qué poco tiempo, me quedan 10 minutos. ¿Cómo se va el tiempo y no quiere avanzar? Entonces, el cambio de la función t cuadrado. Ya lo habíamos hecho, pero igual. ¿Qué es lo que es la función t cuadrado? T cuadrado es multiplicar t por t, ¿sí o no? ¿Cierto, no? Y lo que yo quiero es calcular el cambio de t cuadrado. Es decir, el cambio de la cantidad que llamé i. Si i es t cuadrado, entonces i es t por t. Yo quiero calcular el cambio de i, o sea, el cambio de t cuadrado. Eso es lo que no conozco, eso es lo que quiero calcular. ¿Dónde lo puedo hacer? Aquí a la derecha. Entonces,
El operador cambio se lo aplico a la izquierda y a la derecha. Se lo aplico al i y se lo aplico al t por t. Ahora, el t por t, el cambio el primero por el segundo. Ah, sobre un paréntesis. Aquí, qué cosa. Aprovechemos de sacarlo. El cambio el primero por el segundo más el primero por el cambio del segundo. Voy a copiar esta línea porque puede que necesite actualizar. Claro, aquí todavía está la lecera. Ahí está. Borremos esa y aprovechemos de actualizar. Pero esto que está aquí es t por dt y esto también es t por dt, así que tengo dos veces t por dt. ¿Mm? Y claro que eso lo vamos a escribir de una manera más abreviada. Aquí había sacado un paréntesis, aprovechemos de continuar sacándolo. ¿Qué es lo que era i era t cuadrado, ¿no es cierto? Así que lo voy a reemplazar. A la izquierda el i, aquí yo sepa, es t cuadrado, así que voy a escribir que esto es t cuadrado, que es i. ¿Mm? Y a la derecha me quedó 2t por dt. Así es que, claro, reemplacé que i es t cuadrado y me quedó eso. De manera que puedo decir que el cambio de la cantidad que llamé i, que es t cuadrado, es la fórmula 2t por dt. Este es el cambio de la función t cuadrado. Ya vamos a graficar esto. Digo, ya vamos a volver a interpretar el gráfico. Pero en forma más abreviada, simple y sencillamente, cambio de t cuadrado es 2t por dt. Quedémonos con eso y sería bueno ir anotando ese resultado por aquí. Entonces vamos a anotar aquí. El cambio de t cuadrado es 2t por dt. Hagamos otro. Ah, la función igual t cubo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es igual t cubo? Quiero averiguar su cambio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cambio de la función t cubo? O sea, la función que llamé i, ¿cuánto cambia i? Bueno, yo sé que t cubo significa t por t, porque eso me enseñaron. T cubo es una abreviación para multiplicar tres veces por sí mismo. Pero multiplicar tres veces por sí mismo también es multiplicar t por t cuadrado. Y entonces aquí tengo el primer término que es t y el segundo término que es t cuadrado. Y le aplico las reglas del cambio a la i y al t por t cuadrado. Entonces el cambio de i es lo mismo que el cambio de t por t cuadrado, pero este es el primer término de un producto de dos cantidades y este es el segundo. Esta es la a y esta es la b de un a por b. Así es que el lado derecho tengo el cambio del A multiplicado por el B más el A por el cambio del B. O sea, el cambio del primero multiplicando el segundo más el primero por el cambio del segundo. Pero este que está aquí lo conocemos ya, pues lo tengo anotado a la derecha. Allá lo ven ustedes, en la pizarrita de allí, con rojito. Ahí está el cambio de t cuadrado de 2t por dt. Lo voy a usar. Voy a usar eso. Eso lo reemplazo por 2t dt, que ya sé qué es lo que es. Y entonces aquí al lado derecho me queda t por 2t, que es 2t cuadrado, multiplicado por dt. 2t cuadrado por dt. T por 2t es 2t cuadrado y multiplicado por dt. Y aquí me queda, bueno, t cuadrado y dt, que lo anoté en forma abreviada. T cuadrado por dt. Y tengo una vez t cuadrado por dt más dos veces t cuadrado por dt. Es decir, tengo un total de tres veces t cuadrado dt. Así que el cambio de la función t cubo, no se olviden que i era t cubo, es 3t cuadrado de t. Y puedo escribir que el cambio de la función t cubo es 3t cuadrado de t. Si volvemos atrás, acá, mucho más atrás, cuando estábamos haciendo esto, y tomamos la función t cubo y encontramos que su cambio era 3t cuadrado de t, miren, ahí está, 3t cuadrado delta t. Y cuando hicimos la función t cuadrado, encontramos que su cambio era 2t de t. ¡Wow! Así que voy a anotar aquí a la derecha que el cambio de la función t cubo es 3t cuadrado por dt. Para irla recordando. Ya, hacemos esto que está aquí y vamos a la función
t a la cuarta. ¿Por qué no? Entonces, si y es t a la cuarta, claro, su cambio lo quiero calcular, no sé cuánto es, pero lo puedo calcular. ¿Ah? Y quiero saber cuánto es de i. De i es una cantidad desconocida, o sea, el diferencial de t a la cuarta es una cantidad desconocida. Esa es la que quiero yo despejar. Entonces, escribo que y está a la cuarta, pero t a la cuarta es t por t por t por t, que es lo mismo que t cuadrado por t cuadrado. Y este es el producto de dos cantidades, la a, este cuadrado, y la segunda, b, este cuadrado también. Así que el cambio de i es el cambio de t cuadrado por t cuadrado, y eso es el cambio del primero por el segundo, más el primero, que es t cuadrado, multiplicado por el cambio de t cuadrado. Pero el cambio de t cuadrado es la formulita que está a la derecha, es 2t de t, y está allí y está acá. Así que si sustituyo diferencial de t cuadrado por 2t de t, aquí y acá, me va a quedar una expresión más sencilla. Ah, ahí tengo 2t de t y 2t de t. Fíjense que aquí tengo 2 por t multiplicando t cuadrado por dt, o sea, voy a tener 2t cubo por dt. Y acá también tengo 2 por t multiplicando t cuadrado por dt, o sea, también voy a tener t cubo por dt. Entonces tengo 2t cubo por dt aquí y tengo 2t cubo por dt allá. En total tengo 2 más 2, 4. 4t cubo por dt. Así que el diferencial, y era t a la 4. Así que el diferencial de t a la 4 es 4t cubo por dt. Y, y lo puedo anotar, lo paso limpio, el diferencial de t a la cuarta, y no se olviden que t a la cuarta es 4t cubo por t, y lo anota ahí. Diferencial de t a la cuarta es 4t cubo por t. Y puedo escribir aquí diferencial de t a la cuarta es 4t cubo por dt. ¿Cuánto será el diferencial de t a la quinta, jóvenes? Si miro a la derecha, ¿qué puedo decir diferencial de t a la quinta? Sería 5 5 por T4. t a la cuarta de t. Por dt, ¿no es Sí. cierto? Claro. ¿Y el diferencial de t a la sexta? 6t a la quinta por dt. Claro, súper. ¿Mm? Y el diferencial de t a la n, Nt a la n menos 1 por dt. bien, súper. Ya se lo saben. ¿Sí? Genial, genial. Entonces ya podemos hacer fórmulas más complicadas. Por ejemplo, si la función y fuera t cuadrado más t cubo, su cambio sería el cambio de t cuadrado más el cambio de t cubo, por la regla, ¿no es cierto?, de la suma. Pero el cambio de t cuadrado es 2t de t y el cambio de cubo es 3t cuadrado de t y tengo que sumarlos. Y hay un factor común que es de t, así que puedo sacar de t como factor común, me queda 2t sumado con 3t cuadrado. Entonces ahí lo tengo. El cambio de i, en este caso donde i es t cuadrado más t cubo, es esta fórmula que está acá. Si i es t cuadrado más t cubo, su cambio es 2t más 3t cuadrado por dt. Que en mi Miren, fondo es la jóvenes, regla de derivación, profe, ¿no? pucha, uno que sabe derivar. Bueno, qué bueno que sepas derivar. Claro, en el fondo es la regla de las derivadas. Si sabes derivar y sabes de memoria, perfecto. Son las reglas de la derivación, pero multiplicado por algo, por un diferencial. Si no sabe derivar, aquí usted está aprendiendo. ¿Mm? Atención, si i fuera longitud, ¿ah? Si i fuera longitud, si esto fuera longitud, supongamos que la variable i fuera longitud. Si resto dos longitudes, obtengo longitud, ¿no? Si t es tiempo y resto dos tiempos, obtengo tiempo. No se olvide que diferenciar es restar. ¿Qué unidades tendría que tener lo que está aquí, entre medio, para que fuera dimensionalmente correcta? ¿Qué dimensiones? Si a un tiempo lo multiplico por algo y me da longitud, ese algo, ese algo, ¿qué dimensiones tiene que tener? Longitud
Velocidad, multiplicado profe. por algo y multiplicado por tiempo. ¿Qué dimensiones tiene que tener ese algo? Ya, Velocidad. pero, por Tiene favor, que tener las dimensiones, tiene no que el tener nombre de la abajo un variable. tiempo, ¿Ah? en el divisor tiene que tener un tiempo, y arriba tiene que tener una... Claro, arriba tiene que haber una longitud y abajo tiene que haber un tiempo, ¿no es cierto? Sí, Para que el tiempo que está dividiendo se cancele con el tiempo que está multiplicando, ¿no es cierto? Y me dé longitud, ¿de acuerdo? Así que el algo es una velocidad. Cada vez que tengo una longitud dividido por tiempo, las dimensiones de eso son dimensiones de velocidad o de rapidez. Así que el algo, lo que está aquí, ese algo, es una cantidad que tiene, bueno, ahí el 2 y el 3 no sé lo que son pero todavía, pero es una cantidad que, desde el punto de vista de las dimensiones, si estamos haciendo física, es una velocidad. Así es que si yo tomo esa fórmula que escribí recién, de I igual 2, ¿cuánto era? Era 2t cuadrado, creo. Bueno, era la cuestión. 2t, 2t más 3t cuadrado. Y el dt que está multiplicando aquí lo paso dividiendo a la izquierda, ¿sí? Entonces lo que me queda es una cantidad cuyas dimensiones tendrían que ser longitud sobre tiempo. El factor, este factor asterisco, que cuando calculamos la página anterior tuvimos diferencial de i igual 2, perdón, ya, ups, igual 2t más 3t cuadrado multiplicando a dt, ese es el asterisco. Todo eso es una cantidad con dimensiones de velocidad o rapidez, si ustedes quieren, dependiendo de si estoy hablando del vector o sus componentes y el tamaño del vector. Así que indirectamente nosotros estamos calculando velocidades. Este factor que multiplica al dt, al cambio de tiempo, si i se refiere a una coordenada de longitud, es la velocidad asociada a esa coordenada. ¿Mm? Así que cuando hacemos este tipo de operaciones, estamos calculando por un lado lo que la gente llama derivada, que es esto que está aquí, pero nosotros vamos a trabajar un tiempo con diferenciales, que es esto que está acá. ¿Ah? Y vamos a entender que lo que hay allí tiene que ver de alguna forma con una velocidad. Es directamente, el factor que está entre medio es directamente la derivada, pero vamos a entender que eso es una velocidad. Ya no me va quedando, estoy pasado, 5 minutos. Uy. Bueno, tendremos que seguir la siguiente clase y ahí haré unos pocos ejemplos más, los mínimos, unos poquitos, un par de ejemplos más, y de ahí me voy a ir derecho a, un par de ejemplos voy a hacer, quizás tres, y me voy a ir derecho a cinemática, ¿no? Pero pasando por la interpretación antes de qué es lo que es el diferencial y cómo se relaciona el diferencial con la pendiente a la curva en una función. ¿Mm? Y directamente una vez que tengamos eso, vamos a empezar a hablar de movimiento del objeto, de rapideces, de velocidades, y vamos a introducir los vectores para describir las velocidades, y vamos a introducir la cinemática. Bien, nos vemos en la siguiente sesión, jóvenes, que estén muy bien. Igual, profesor, buenas noches.